La seguridad en casa es una de esas cosas en las que pensamos constantemente, y con razón. En este análisis vamos a meternos de lleno en un estudio que desvela por qué muchos sistemas de seguridad no son lo que parecen, y sobre todo, cuál es la alternativa real. Y para que nos hagamos una idea de la situación, vamos a empezar con un dato que la verdad impresiona. Según el balance de criminalidad de 2023 del Ministerio del Interior, un 81% de los delitos contra el patrimonio, o sea, los robos, se quedan sin resolver. Es una cifra altísima. Este dato nos pone en contexto, ¿verdad? Para entenderlo todo bien, vamos a seguir una ruta clara. Primero, analizaremos el problema real de la seguridad. Después, hablaremos de esa peligrosa falsa sensación de seguridad. Veremos cuál es la secuencia de protección que de verdad funciona, cómo se evalúa el riesgo real y, para terminar, haremos una comparativa de soluciones. Muy bien, pues empecemos por el principio, el problema real. Y es que para proteger una vivienda, lo primero de todo es entender por qué se convierte en un objetivo y a qué riesgos específicos se enfrenta. Y esto no es solo una percepción, ¿eh? Los datos oficiales lo confirman. La delincuencia está en aumento, la amenaza es real y de hecho va a más. Y aquí viene algo clave. El delincuente profesional no suele improvisar. De hecho, es bastante metódico. Analiza factores como estos 4 que vemos en pantalla y basándose en ellos, elige sus objetivos. Por eso, estas propiedades resultan tan atractivas. Claro, si el riesgo está tan calculado por parte de los delincuentes, muchas soluciones que se ofrecen hoy en día nos llevan a un lugar muy peligroso, a una extendida pero falsa sensación de seguridad. Vamos a desmontar algunos de estos mitos. Esta frase me parece que lo resume a la perfección. Es una analogía buenísima. Pone el foco en el problema principal de muchas soluciones populares. Se centran en avisar, en la alerta, pero se olvidan de la resistencia física, que al final es lo que de verdad frena al intruso. Y es que, a menudo, el problema no es la tecnología en sí. Para nada. El problema es una estrategia que tiene agujeros. Se cometen errores muy comunes que dejan brechas críticas, y un profesional sabe perfectamente cómo aprovecharlas. Entonces, si comprar productos por separado no es la solución, ¿qué es lo que sí funciona? Pues hay que pensar en la seguridad como un proceso, como una secuencia bien ordenada. La clave está aquí, en estas 5 capas. Cada una es fundamental. Si una de ellas falla, todo el sistema se debilita. Desde disuadir al ladrón hasta certificar que todo está bien instalado, cada paso cuenta. De acuerdo, ya tenemos la secuencia. Pero esto nos lleva a una pregunta importantísima. ¿Cómo sabemos si estas capas son eficaces de verdad? ¿Cómo se mide el riesgo real? Esta analogía es, de nuevo, perfecta. Lo explica todo. La tecnología, ya sea una puerta o una alarma, es el paracaídas. Pero el riesgo real de la vivienda, dónde está, cuánta visibilidad tiene, etc., es la altura del salto. Un paracaídas excelente no sirve de nada si no está diseñado para esa altura concreta. Y aquí es donde entran en juego las metodologías profesionales como Genoma del Robo o GDR. Esto no es solo un producto, es un sistema de análisis completo, basado además en la norma internacional ISO 22341 de seguridad por diseño. No se queda solo en las características de los productos, sino que analiza la foto completa, el nivel de riesgo de intrusión real. Y para conseguir esa foto completa, este método se basa en el análisis de 6 indicadores clave. Como veis, va mucho más allá de si la alarma suena o no. Mide desde la vulnerabilidad técnica hasta el tiempo real, en minutos, que el sistema puede resistir. Es una evaluación rigurosa. Y ahora viene lo más interesante. Vamos a ver cómo esta metodología se traduce en la práctica cuando comparamos distintas soluciones de seguridad que podemos encontrar en el mercado. Para que la comparativa sea útil y realista, el estudio se ha basado en un escenario muy común: un piso en una ciudad, en un edificio con vecinos y con un conserje a tiempo parcial. Un caso muy reconocible. Y aquí tenemos los resultados. La tabla habla por sí sola, la verdad. Si nos fijamos y comparamos la primera solución, la integral, con la última, que sería un sistema de alarma convencional, bueno, la diferencia es simplemente abismal en todos los indicadores, en la vulnerabilidad, en el nivel de riesgo y sobre todo en el tiempo de retardo. Vamos a verlo de una forma más visual, que se entiende mejor. Un 90% de vulnerabilidad técnica significa, simple y llanamente, que el sistema tiene puntos débiles muy claros, que son conocidos y que un intruso con un poco de preparación puede explotar. Es una seguridad más de apariencia que real. Y este otro gráfico es la consecuencia práctica de esa vulnerabilidad. Para un delincuente, el tiempo lo es todo, es su mayor enemigo. 3 minutos de resistencia es un contratiempo, poco más.
Pero 22 minutos de resistencia física real es, en la gran mayoría de los casos, la diferencia entre un robo consumado y un robo frustrado. Al final, la conclusión que sacamos de todos estos datos es bastante clara. La seguridad real, la que se puede medir, la que es verificable e incluso defendible legalmente, no depende de tener una alarma y ya está. Depende de cómo se combinan todas esas capas de protección y, algo importantísimo, de que su instalación esté certificada. Y todo esto nos deja con una pregunta final que yo creo que es la más importante de todas. A la hora de proteger una vivienda, ¿la solución elegida se basa en una eficacia técnica real y demostrable o en el fondo se basa más en una buena campaña de marketing?